Bienvenidos mis apreciados hermanos, es un gozo saludarles en Cristo Jesús en esta nueva lección de Escuela Sabática número 10, titulada El Espiritismo Desenmascarado. Les damos cordialmente la bienvenida a nuestro ministerio Aprendiendo de Jesús, y es un gozo poder aprender cada día de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo poder compartir el Evangelio por medio de estas redes sociales. Les invitamos a que en este momento puedan compartir este audio video con sus contactos, amigos, familiares, con cada persona que ustedes crean que necesita saber de Jesús y que necesita conocer un mensaje de esperanza, como lo hacemos todos nosotros cada semana. También es momento para que nos dejen sus comentarios, sus pedidos de oración para que como hermanos unidos podamos comunicarnos con nuestro Dios. Vamos a orar para comenzar este estudio. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. En este momento, Padre bendito, queremos pedir tu sabiduría para poder comprender y entender el mensaje que deseas enseñarnos. Gracias por el entendimiento que nos das y nos ponemos a tu disposición y en tus manos en este momento. Bendice, Señor, a cada persona que está presta a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Sábado 1 de junio, el espiritismo desenmascarado. La creencia en la comunión con los muertos prevalece aún hoy en día, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos. Bajo el nombre del espiritismo, la práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron seres queridos. A veces, se presentan a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. En esta forma, inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles, que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Los seres que son así considerados como espíritus de los desaparecidos son mirados con cierta idolatría, y para muchos la palabra de ellos tiene más peso que la palabra de Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 739 y 740. Es un hecho incontestable que la esperanza de pasar al morir a la felicidad eterna ha llevado a un descuido general de la doctrina bíblica de la resurrección. Esta tendencia ha sido notada por el Dr. Adam Clarke, quien escribió: la doctrina de la resurrección parece haber sido mirada por los cristianos como si tuviera una importancia mucho mayor que la que se le concede hoy. ¿Cómo es eso? Los apóstoles insistían siempre en ella y por medio de ella incitaban a los discípulos de Cristo a que fuesen diligentes, obedientes y de buen ánimo. Pero sus sucesores actuales casi nunca la mencionan. Tal la predicación de los apóstoles y tal la fe de los primitivos cristianos, tal nuestra predicación y tal la fe de los que nos escuchan. No hay doctrina en la que el Evangelio insista más, y no hay doctrina que la predicación de nuestros días trate con mayor descuido. Cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, no les dijo que irían pronto a reunírsele. Voy a prepararles el lugar, les dijo. Y si yo fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Juan 14, 2 y 3. Y San Pablo recuerda a sus hermanos a la futura venida del Señor, cuando las losas de las tumbas serán rotas y los muertos en Cristo resucitarán para la vida eterna. El conflicto de los siglos, página 535. Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. El poder vitalizador del Espíritu de Cristo que mora en el cuerpo mortal vincula a cada alma creyente a Jesucristo. Los que creen en Jesús son sagrados para su corazón, porque su vida está oculta con Cristo en Dios. El dador de la vida pronunciará esta orden: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías 26, 19. El dador de la vida llamará a su posesión adquirida en la primera resurrección, y hasta esa hora triunfante, cuando resuene la trompeta final,
y el vasto ejército avance hacia la victoria eterna. Cada santo que duerme será mantenido en seguridad y guardado como una joya preciosa, como quien es conocido por Dios, por su nombre, resucitarán por el poder del Salvador que moró en ellos, mientras vivieron y porque fueron participantes de la naturaleza divina. Mensajes Selectos, tomo 2, página 309 y 310. Domingo 2 de junio. Las consecuencias mortales del espiritismo. Los ruidos misteriosos con los cuales comenzó el espiritismo moderno no fueron el resultado de trucos o habilidades humanos, sino una obra directa de ángeles malignos, que de ese modo introdujeron uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos serán entrampados gracias a su opinión de que el espiritismo es solo impostura humana. Cuando se enfrenten con manifestaciones evidentemente sobrenaturales, serán engañados e inducidos a aceptarlas como el gran poder de Dios. Esas personas pasan por alto el testimonio de las Escrituras con respecto a las maravillas realizadas por Satanás y sus instrumentos. Con la ayuda del enemigo, los magos de Egipto pudieron falsificar la obra de Dios. El apóstol Juan, al describir el poder milagroso que se manifestará en los últimos días, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Apocalipsis 13, 13 y 14. No se trata aquí de meras imposturas. Se engaña a los hombres mediante los milagros que los instrumentos de Satanás pueden realizar, y no por los que pretenden hacer. La historia de la redención, página 413 y 414. El profeta Isaías dice: y se os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, y responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. Si los hombres hubieran estado dispuestos a recibir la verdad tan claramente expuesta en las Escrituras de que los muertos nada saben, verían en las pretensiones y manifestaciones del espiritismo la obra de Satanás, que obra con poder y señales y prodigios mentirosos. La historia de la redención, página 416. Los santos deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán aseverando ser queridos parientes o amigos que les declararán doctrinas contrarias a la Escritura. Harán cuanto pueda para excitar su simpatía y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios. Debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar a ella. Este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar con él cara a cara, y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos. Pero si por nuestra parte hacemos cuanto podamos a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente. Enviará a todos los ángeles de la gloria para levantar una valla alrededor de las almas fieles, antes que consentir en que las engañen y extravíen los falaces prodigios de Satanás. Primeros Escritos, página 262 y 263. Lunes 3 de junio. La muerte en el Antiguo Testamento. En ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra la declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les presenta como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:14, Job 14:10 al 12. El día mismo
en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro. Eclesiastés 12:6. Perecen los pensamientos de los hombres, los que bajan a la tumba permanecen en silencio, nada saben de lo que se hace bajo el sol. Job 14:21. Descanso bendito para los exhaustos justos, largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. En el momento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. La última sensación fue la angustia de la muerte. El último pensamiento era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15:55, El conflicto de los siglos, página 537 y 538. Cristo se identificó con los seres humanos para que ellos pudieran ser uno en espíritu y vida con Él. En virtud de esta unión, obediencia a la palabra de Dios, su vida llega a ser la vida de ellos. Cristo dice al pecador arrepentido: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Para Cristo la muerte es un sueño, silencio, tinieblas, dormir. Se refiere a ella como si fuera un breve momento. Todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. Juan 11:26. Por eso, para el creyente la muerte es realmente asunto de poca importancia, ya que para él la muerte no es nada más que un sueño. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitaría a su iglesia y la glorificará con Cristo como esposa suya, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre, no solo de este mundo, sino de los atrios celestiales, o sea, del mundo superior. La victoria de los santos que duermen será gloriosa en la mañana de la resurrección. Mi vida hoy, 18 de octubre, página 299. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El deseado de todas las gentes, página 731. Martes 4 de junio. La muerte en el Nuevo Testamento. Cuando abrieron y leyeron la epístola de Pablo, las palabras referentes al verdadero estado de los muertos proporcionaron gran gozo y consuelo a la iglesia. Pablo mostró que aquellos que vivieran cuando Cristo viniese no irían antes al encuentro de su Señor que aquellos que hubieran dormido en Jesús. La voz del arcángel y la trompeta de Dios alcanzarían a los que durmieran, y los muertos en Cristo resucitarían primero, antes que el toque de la inmortalidad se concediera a los vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Difícilmente podemos apreciar la esperanza y el gozo que esta seguridad proporcionó a la joven iglesia de Tesalónica. Ellos creyeron y atesoraron la carta que les envió su Padre en el Evangelio, y sus corazones se llenaron de amor a Él. Él les había dicho estas cosas antes, pero en aquel entonces sus mentes estaban tratando de asimilar doctrinas que les parecían nuevas y extrañas. Y no es sorprendente que la fuerza de algunos puntos no se había impresionado vívidamente en su espíritu, pero tenían hambre de la verdad, y la epístola de Pablo les dio nueva esperanza y fuerza, y una fe más firme en aquel cuya muerte había sacado a la luz la vida y la inmortalidad, y les dio un afecto más profundo por él. Hechos de los Apóstoles, página 209. Con poder convincente el apóstol Pablo expuso la gran verdad de la resurrección, porque si no hay resurrección de muertos, arguyó, Cristo tampoco resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Los Hechos de los Apóstoles, página 257. También traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, escribió Pablo. Muchos interpretan este pasaje como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo. Pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los que durmieron y los llevará con él al cielo. ¡Qué precioso consuelo! ¡Qué gloriosa esperanza! No solo para la iglesia de Tesalónica, sino para todos los cristianos donde quiera que estén. Los Hechos de los Apóstoles, página 210. Miércoles 5 de junio. El espiritismo en los últimos días, primera parte. El espiritismo moderno no es sino un renacimiento en nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. Estaba predicho en las Escrituras, las cuales declaraban: en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Hablando del segundo advenimiento de Cristo, declara que habría antes operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Y Pedro, refiriéndose a los peligros a los cuales la iglesia se vería expuesta en los últimos días, dice que como hubo falsos profetas que indujeron a Israel a pecar, habrá falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías de predicción. Segunda de Pedro 2:1. Así anunció el apóstol una de las características más señaladas de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación del Anticristo. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 741. A nosotros, como a Pedro, se nos dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Gracias a Dios, no se nos deja solos. El que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no nos abandonará en la lucha contra el enemigo. He aquí dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Vivamos en contacto con el Cristo vivo, y Él nos asirá firmemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama, y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. El discurso maestro de Jesucristo, página 101. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo están atacando no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus ángeles. Han entrado en lucha contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestiales. Satanás no cederá un centímetro de terreno a menos que tenga que retroceder gracias al poder de los mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debería estar en condiciones de enfrentarlo, como nuestro Salvador, con las palabras escrito está. Satanás puede citar ahora las Escrituras como en los días de Cristo y pervertirá sus enseñanzas para apoyar sus engaños, pero las claras afirmaciones de la Biblia
Serán armas poderosas en todo conflicto. La historia de la redención, página 417. Jueves 6 de junio. El espiritismo en los últimos días, segunda parte. Algunas pobres almas que, habiendo sido fascinadas por las palabras elocuentes de los maestros del espiritismo, se entregan a su influencia, más tarde descubren su carácter mortífero y quisieran renunciar a él y huir, pero no pueden. Satanás las retiene por su poder y no quiere dejarlas en libertad. Él sabe que le pertenecen seguramente mientras se hallan bajo su dominio especial, pero que una vez libres de su poder, nunca las podría inducir a creer ya en el espiritismo ni a colocarse tan directamente bajo su dominio. La única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Al reconocer las exigencias de la verdad, se sitúan donde pueden ser ayudados. Debieran rogar a aquellos que han tenido experiencia religiosa y tienen fe en las promesas de Dios, que intercedan en su favor ante el poderoso libertador. Ello representará un conflicto reñido. Satanás reforzará su contingente de ángeles malos que han dominado a esas personas, pero si los santos de Dios, con profunda humildad, oran y ayunan, sus oraciones prevalecerán. Jesús comisionará a ángeles santos para resistir a Satanás, y éste será ahuyentado y su poder sobre los afligidos quebrantado. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 307 y 308. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán representadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuera posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras, se hipnotizarán las mentes. Se valdrá del poder de la mente sobre la mente para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que, colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. A todos digo, estad apercibidos, porque semejante a un ángel de luz, Satanás entra en cada reunión de obreros cristianos y en cada iglesia para tratar de atraer a los miembros a su lado. Se me ha ordenado que transmita al pueblo de Dios la amonestación. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 309 y 310. No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remedar semejante aparición. Todas y todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido, los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. El conflicto de los siglos, páginas 609 y 610. Viernes 7 de junio, para estudiar y meditar. Matutina cada día con Dios. 26 de agosto, cuidado con el ocultismo, página 245. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. El espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás, calculada para lograr la simpatía de los que han depositado a sus amados en la tumba. Ángeles impíos vienen asumiendo la forma de esos amados
y relatan incidentes relacionados con sus vidas, y llevan a cabo actos que ellos realizaron mientras estaban vivos. De ese modo inducen a las personas a creer que sus amigos fallecidos son ángeles que están volando por encima de ellos y que se pueden comunicar con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos desaparecidos reciben un cierto grado de idolatría, y para muchos sus palabras tienen más peso que la palabra de Dios. De ese modo se induce a hombres y mujeres a rechazar la verdad y a escuchar a espíritus engañadores. La palabra de Dios declara en términos positivos que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este claro texto, Eclesiastés 9:5, declara y contradice directamente las enseñanzas del espiritismo, y si se le prestara atención salvaría muchas almas de las trampas del enemigo. Muchos están incursionando en el espiritismo simplemente por curiosidad, no tienen verdadera fe en él y retrocederían horrorizados ante la idea de convertirse en médiums, pero se están aventurando en terreno prohibido y peligroso. Cuando se encuentran bien entrampados en la red del enemigo, descubren que están sometidos a un poder que convierte a sus siervos en los más abyectos esclavos, y nada puede librarlos de él sino el poder de Dios. Nuestra única seguridad consiste en confiar en Dios sin duda alguna y en seguir fielmente las instrucciones de su palabra. La Biblia es la única carta que señala la senda estrecha que evita los abismos de la destrucción. ¡Qué amor maravilloso que Dios soporte la perversidad de su pueblo y envía ayuda a cada alma que desea hacer su voluntad y abandonar el pecado! Si el hombre quisiera colaborar con los representantes del cielo, saldría más que vencedor. Seres caídos como somos, capaces de cometer los crímenes más horribles, podemos llegar a ser, sin embargo, vencedores. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje que nos has regalado. Queremos ser vencedores, oh Dios, y por ello necesitamos estar prestos a entender y comprender cada mensaje. Permítenos, oh Dios, entender y comprender lo que deseas instruirnos, estar llenos de sabiduría para no caer en tentaciones y para poder discernir la verdad. Hemos conocido el mensaje de salvación y ese mensaje es el que debemos poner en práctica conforme a lo que nos has enseñado en tu santa palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, a cada familia, cada petición de oración, que sea contestada conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.